Bien, pues este lunes 27 de julio tenemos el placer de recibir aquí ni más ni menos que a Elisa Alanís y a Carolina Rocha, las famosas mosqueteras. Bienvenidas, buenas tardes, compañeras. Gracias, Julio, muy buenas tardes, Elisa. Hola, pero hoy no nos den el avión, ¿eh? Nadie. ¿Nadie? No. ¿Por qué? Porque está a la venta. Cuando algo cuesta, Ajá. se le presta atención, ¿no? Ajá. Digo, a Bueno. menos que te lo hayas clavado y que agarraras el dinero de debajo del colchón para comprarlo, ¿verdad? Habría que preguntarle un poquito de eso a Calderón, pero yo no me quiero precipitar, quiero que salude Elisa, te quiero saludar a ti. Claro. Quiero ver cómo están flotando y en qué aires van, a dónde van a viajar. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio, querida Carolina. Un saludo a toda la audiencia. Qué gusto que nos estén viendo. Veía tus cifras, Julio, están más altas que los vuelos del avión presidencial. Bueno, pues con su presencia, con la presencia de ustedes, desde luego que hay muy buena audiencia. Y bueno, pues Carolina, ¿qué onda con esto del avión presidencial? ¿Cómo lo ves? La conferencia mañanera de hoy, la visita al interior. ¿Qué piensas sobre todo este tema del avión presidencial? Oye, es que son tantas cosas que creo que no vamos a soltar el tema. Bueno. Bueno, punto número 1, sí es súper teatral y genera obviamente mucho comentario la forma en la que arranca esta conferencia en el hangar presidencial, que pronto caerá en desuso, ¿verdad? Con ese avión Carlos Salinas de Gortari y Santana, todo menos Pavón, bueno, todo menos Morelos, porque ya nos dijo Andrés Manuel que había que rebautizarlo, que ese nombre no podía tener. Sí, que Agustín de Iturbide o Antonio López de Santana o Carlos Salinas de Gortari. Oye, Hank. Pues sí. Hasta sonaría así un poquito internacional, ¿sí o no? Claro. O digo Peña Nieto, porque el que lo gozó fue Peña, su familia, la gaviota que voló en otros vuelos también. Óyeme, ese avión tiene historia. Les digo que podríamos no parar. Ya quiere decir Elisa, pero quiero Elisa. A ver, esto es una sugerencia, nada más para empezar con humor. A ver. La emisión. Yo sé que tú tienes que pagar derechos muy caros. Si uno canta, Julio, tienes la suerte de que yo cante de la patada, porque Dios no le da alas a los alacranes y yo canto espantoso. Pero me permití querer componer la canción del avión, del vuela vuela. A ver. No la voy a entonar, y digo, canto de la fregada, ahora sí que lo voy a decir con honestidad. Mira, canta Vicente Fox, que no cantes tú, Caro. Exacto. Pero miren, yo compuse así: cuando pienses que el avión costó hasta el guardado del colchón, ay, Calderón, no es cierto, eso no puse. Vuela, vuela, como Peña Imperial, robando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate pasear. Y entra el coro, vuela, vuela. Muy bien. Verás que venderlo no es imposible, no sé. Bien. Carolina, gracias ahora de cantante y compositora. Elisa, ¿cómo ves el tema? Claro, ya todos inspirados. Oye, es que en esta etapa de la vida política de México, realmente estamos tan sorprendidos que nos inspiramos, ¿no? A mí siempre me viene a la mente el avión, ¿se acuerdan? Sí. Del señor Rourke y de Tatú, cuando llegaba el avión a la isla de la fantasía. Yo siento que así estamos viviendo, en donde además hoy nuestro guía espiritual, así vestido de blanco, monta toda esta escena para la promoción del avión y dice, oye, nada más quiero hablar del avión, no quiero hablar de otra cosa, o sea, nos quiere dar el avión con esta información valiosa. Oye, con las lluvias, eso se me olvidó decir, solo en un tono serio, qué día tan complicado, un día en el que Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, la están pasando muy, muy mal.
Y pues sí, uno se está ríe con el avión, bueno, obviamente llora y llora, ríe porque los mexicanos tenemos sentido del humor, llora porque pues sí, es una ostentación terrible. Perdón que te interrumpí, Elisa, no lo vuelvo a hacer, vas doble, pero creo que eso sí, no me gustó, pero nadita, a mí perdón. Sin interrupciones, Elisa. Sí, no, está muy bien, porque es parte de esta tragicomedia mexicana en la que estamos todos, ¿no? Y de pronto vemos esta manera de presentar nuevamente lo del avión y todos entramos, pues sí, a este sentido del humor porque nos caracteriza como sociedad, porque tenemos este ingenio, bueno, o tienen, ¿no? Sobre todo en las redes, en los medios. Y a mí me sorprende cómo de pronto este guía espiritual, señor Rourke, pues no cree en el uso científico del cubrebocas, pero sí en los detentes, por ejemplo, ¿no? Y los promociona. Y de pronto estamos envueltos en esto del avión, en donde, por supuesto, podemos hablar de esta ostentación, de este insulto, como mencionó el presidente, y después empezaron a repetir ya todas las cuentas de los servidores públicos del actual gobierno, con esta frase del insulto que representa el avión, que sí lo es, ¿no? Pero bueno, pues sí, una gran maquinaria de comunicación ante situaciones muy graves, que por supuesto tienen que ver con la corrupción que se vivió en el pasado y con lo que ya estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con el desastre natural de lo que provocó ahora Hanna, con el desastre epidemiológico y esta pandemia a nivel mundial. En fin, son temas que se van cruzando y que uno quisiera preguntarle muchas cosas al presidente, pero no siempre son aptos los espacios de las conferencias para poder desahogar todas las dudas, ¿no? A veces hay unas muy buenas y otras que se quedan en mucha propaganda. Bien, Elisa. Carolina, 10 días ya de que llegó Emilio Lozoya a México, 10 días de un tratamiento médico diagnosticado de manera express, y en el fondo no sabemos ni siquiera cómo van las cosas 10 días después de que llegó lo que se ha dicho que será un terremoto político, pero hasta ahorita el terremoto está concentrado en una suite médica sin mayor información. ¿Qué sabes del tema Lozoya? ¿En qué se va? ¿Cómo están las cosas? Yo solo sé que no sé nada. Así estamos. Y solo sé que nadie de nosotros sabe nada, y lo digo seriamente porque han habido muchísimas filtraciones de lo que supuestamente declaró Lozoya en España, de lo que padece en realidad, de lo que acordaron sus abogados, del tipo de detenido que es, de que si va a ser testigo. ¿Cuál es la figura, Elisa? Tú el otro día la utilizabas muy bien. Sí. Hay dos figuras, porque además salen abogados por aquí, por allá, y uno demuestra que el procedimiento que hizo la Fiscalía es ilegal. La Fiscalía el día de hoy dijo que sí lo presentó ante el Ministerio. Bueno, pues es que uno ya puede levantar denuncias hasta por internet, me imagino que así, tipo en el avión, o fue espiritual la comunicación. Mira, la verdad, todo está sujeto a especulación, Julio. Yo creo que eso sí es muy grave. A especulaciones, a filtraciones incluso de medios que siempre ha descalificado, y muchas veces con mucha razón, el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores. Y estoy hablando de Reforma. Reforma publicó el día viernes o jueves, si bien recuerdo, a 8 columnas, pues cómo habría comprado la reforma energética Lozoya, a golpe de cañonazos. Luego el Proceso publicó este fin de semana que no era golpe de cañonazos, sino que a golpe de avionazos, porque se iban en avión, y que si los maletines, y que si los millones. Estamos hablando de mucha información que no es probada, y que evidentemente yo, que pienso que hubo tanta corrupción
durante la gestión de Enrique Peña Nieto, pues me muero de ganas de creerla, pero una cosa es morirme de ganas de creerla y otra cosa es de que se pruebe. Y lo que sí creo es que va a haber un tremendo desaseo para la investigación y para el reto, para la FGR. Y no ayuda nada el santo niño de Atocha, Santiago Nieto de Atocha, que anda también suelta información en vez de entregársela a la fiscalía. Hoy publicaba un artículo bastante interesante Ricardo Rafael al respecto, y yo... ¿En el Universal? Sí, entonces, pues, mira, yo no quiero pensar que esto termine como el caso de Florence Cassés, más cuando todos los personajes se nos vienen a la mente, ¿no? Florence Cassés, García Luna que le acaban de mover para enfrente su juicio a octubre. Es como si todos los personajes se repitieran. Pero bueno, muchas personas dicen que Florence Cassés sí era una secuestradora, pero está libre, porque hubo un desaseo brutal de su caso. Y yo creo que al ritmo al que vamos, si siguen opinando desde la presidencia, si se sigue filtrando información, si mañana nos salen grabaciones, pues desgraciadamente un tema que debe de ser, que debe de llevarnos a la justicia, nos podría traer todo menos justicia, y a mí eso honestamente me preocupa mucho, aunque voy a reconocer, la salud de Emilio Lozoya no me preocupa, no porque sea yo mala gente, sino porque está recibiendo, bueno, los mejores servicios médicos. Ya ni Granier, oye, Granier se hizo ojo de buey, perdón la expresión, pero pues creo que en un hospital también privado. Sí, Granier, el exgobernador de Tabasco, sí. O sea, la única que la pasó gachito fue el Bester, que estuvo en Tepepan, que ese sí era un hospital penitenciario. Sí, así es. Y ni qué decir de Rosario Robles, que a ella, ¿cuál hospital? Ni qué, ¿no? La acusación de entrada es un delito no grave para ella y sigue ahorita en prisión preventiva, ¿no? Mientras que a Lozoya se le ha otorgado todos estos beneficios en el entendido de que trae información valiosísima que va a llevar a los peces grandes, grandotes, en serio. Pero yo creo que aquí incluso las filtraciones no sirven de nada, y tampoco la actuación de la Fiscalía General de la República. Yo creo que aquí se están combinando distintos temas, porque siempre hay una manera de justificar la opacidad, pero yo creo que siempre hay resquicios legales, ¿no? Ahora que decía el fiscal, sí lo presenté ante el Ministerio Público, digo, ha de haber sido ante el Ministerio Público, porque exacto, sí. Caray, llevamos días y días de silencio hospitalario de Emilio Lozoya. Y a ver, nada más para mencionar algunas cosas. Si no, ahora dice que lo presentó ante el Ministerio Público, y qué bien que lo dice, pero nuevamente, después de tanto tiempo, si no lo hubiera hecho, estaría violando la Constitución. La Constitución indica que se tiene que presentar ante un juez, un imputado, y el juez realizaría esta revisión, llevaría a cabo y diría si puede ir a un hospital o no, en fin, lo que hemos platicado. Sí tendría que haber, se tendría que haber presentado. Entonces, ¿podría haber una violación a la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales? Eso posiblemente. Lo que sí es claro que ya hubo es una violación a la ley de transparencia, en donde el artículo 115 indica que delitos como como el de corrupción, que es uno de los delitos por el cual se le acusa, que es el cohecho, ya son delitos graves. Si recuerdan, se modificó y ahora la ley indica que la corrupción es un delito grave. Y en la ley de transparencia se indica que se debe hacer público todo lo que se lleve a cabo en relación a estos delitos. Entonces, es muy común que se utilice el tema de es que son investigaciones en proceso y misteriosas y no se puede informar, y la seguridad pública y la nacional y en fin. Pero lo cierto es que se tendría que haber informado, y hay un silencio ya muy preocupante por parte de la propia Fiscalía, que se van llenando los huecos con información, una, que se va filtrando, y dos, que ya tenemos desde hace años sobre las transferencias, los millones y
además el testimonio jurado de Marcelo Odebrecht y de Weil y de todos los implicados en el caso Odebrecht a nivel internacional. Eso también ya hubo testimonios en donde mencionan directamente el modus operandi aquí en México y cómo el eslabón fue Emilio Lozoya. Y sobre eso jamás se ha investigado. Es decir, periodísticamente ya tenemos muchos datos, muchas investigaciones que rebasan a lo que está informando la Fiscalía, que tendría que estar ateniéndose a la ley de transparencia, y vamos a ver ahora también qué hace el Poder Judicial. Pero yo creo que aquí ya estamos en un silencio que por lo menos se ha convertido en algo ilegal al violar estas leyes, pero que siempre hay trucos y chicuelinas y verónicas así de estas del toreo para poder estar librando y diciendo, no, es que yo la verdad es que sí lo presenté. Bueno, ¿y a qué hora se informó? ¿Y a qué hora se informó el fiscal al Poder Judicial y el Poder Judicial a la población? Es decir, sí hay aquí ya por lo menos la sospecha de que en vez de procuración de justicia hay pactos a la antigüita o como siempre, ¿no? Sí. Por supuesto que esperamos que que esta información sea valiosa en un futuro, pero tendría que hacerse transparente. Bueno, fíjate lo que son las cosas. Fíjense, Elisa y Carolina, en su edición del sábado anterior, el diario La Jornada publicó como nota principal, la principal de su portada, una nota firmada por Gustavo Castillo y Roberto Garduño. Gustavo Castillo, que es muy especializado en asuntos de seguridad pública, Roberto Garduño en asuntos políticos y legislativos, y dice: el traslado directo de Emilio Lozoya Austin del aeropuerto de la Ciudad de México al Hospital Ángeles del Pedregal, haber conseguido que no se pusiera a disposición de los jueces para las audiencias iniciales y la filtración de información a medios periodísticos forman parte de la estrategia que la defensa del exdirector de Pemex, que encabeza Baltasar Garzón, habría desplegado para descarrilar el posible juicio en su contra y evitar así que su cliente pise la cárcel. Los funcionarios y litigantes consultados por La Jornada indicaron que con la estancia de Lozoya en un hospital al sur de la Ciudad de México y que no haya sido puesto a disposición de jueces federales, se trata de evitar que pise la cárcel, esto entre comillas, encontrarle una salida digna y viciar el proceso que impida al Ministerio Público Federal llevarlo a prisión. Esa fue la nota principal de La Jornada este sábado. ¿Cómo la ves, Carolina Rocha? Pues es que ahí está el punto, es viciar un proceso, y entonces sería Florence Cassés revisitado. O sea, sí importan las reglas, los primeros que tienen que seguir las reglas para poder llegar a la justicia o llevar a la justicia a los delincuentes son las autoridades. Hemos visto cómo todo el tiempo salen a la calle felices, campantes, desde esposas del marro hasta robacoches reincidentes, o la señorita Venezuela o colombiana que no sé, que ahora anda causando furor, que también ya era reincidente. Es impresionante cómo, por no seguir el debido proceso, hay una salida directita para los delincuentes. Entonces, a mí sí me parece muy grave que no se esté siguiendo el debido proceso, que no se esté cuidando, que no se esté viendo por el aseo del que de verdad, es el juicio más importante para la administración del presidente López Obrador. La Fiscalía es muy autónoma, sí, pero la que va a estar juzgada al respecto es la 4T. La que prometió que iba a terminar con la impunidad, pues es la 4T, y que las cosas se iban a hacer distinto es también la 4T. Entonces, tener, por ejemplo, delincuentes con privilegios es lo menos 4T del mundo, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Claro. Pero, pues, no sé, pues parece que Lozoya es muy, muy suertudo. Pues bueno, y suertudos. No solamente era billetudo, por todos lados. ¿no? Sí. Todos bien poderosos, pero
creo que aquí hay algunos temas que valdría la pena así como resaltar en toda esta confusión que está provocando el silencio de Lozoya, el no conocer en dónde va el proceso. Primero que nada, comentar que el debido proceso no es nada más una forma de conducirse y que si no se hace correctamente se van a buscar ahí algunas fallitas para poder liberar delincuentes y todo. Eso, por supuesto, está y es parte de la estrategia yo creo que de los abogados, pero también el debido proceso en nuestro país es importante porque en muchas ocasiones la falta de procuración de justicia en nuestro país ha llevado a que se siembren pruebas, a que se señalen a quienes no son culpables o no a todos los culpables, a poder generar todas estas estrategias. Por ejemplo, es que recordé el caso Florence Cassé y todos estos casos que han sucedido con Wallace, en donde se crean supuestas bandas de secuestradores ligados unas con otras, y no dudo que en algunos momentos exista algunos personajes ligados a ellas, pero otros también que se van inventando, se van sembrando. Cuando uno lee las investigaciones de la periodista francesa que dio pie al libro de Volpi, por ejemplo, es impresionante ir viendo lo documentado, que no solo fue el montaje que hicieron las televisoras y que hizo en particular como un bombo y platillo la transmisión de Carlos Loret Televisa, ¿recuerdan? No solamente fue ese momento, hay toda una serie de inconsistencias que a veces lo que hace es encubrir o tapar a culpables, a responsables, y eso es lo grave de todo este asunto y de no transparentar. En estos casos, por ejemplo, en el de Florence, que he entrevistado a muchos de los investigadores que se han metido a profundidad, llegan a la conclusión de que no saben, no tienen ni idea y apuestan a que fue un montaje, pero todo, y que se encubrió a ciertos personajes involucrados en secuestros, que no eran Florence, y también dudan incluso del tema de Vallarta, que el hombre después de décadas sigue sin sentencia, sin siquiera una sentencia. En fin, yo creo que vale la pena marcar estos matices, porque no es nada más que por no hacer bien las cosas van a soltar a los culpables, sino por no hacer bien las cosas también se está encubriendo a los verdaderos responsables. En muchas ocasiones ya ha sido un modus operandi de las procuradurías y de todo este lodazal que ha caracterizado la poca justicia que hay en nuestro país, ¿no? Pero la vida sigue, Carolina Rocha, la política sigue, hay cambios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a donde es enviada la secretaria general, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, excompañera periodista que fue de La Jornada, especializada en asuntos políticos y que inició una carrera de 23 años en las que ha ocupado diversos cargos con López Obrador, con Marcelo Ebrard, con Miguel Mancera, y ahora estaba con Claudia Sheinbaum. A mí me daba la impresión de que bien silenciosa, ahí trabajando en ese aspecto del gobierno de la Ciudad de México, y ahora la mandan de coordinadora de puertos y puntos de aduanas marítimas, en fin, todo este tema. Y luego nombran al sucesor, que es alguien relacionado con el ámbito cultural, Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Es de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a la Secretaría de Gobierno. ¿Qué opinas de estos cambios, Carolina Rocha? Pues puros enroques, pero en realidad es lo que motiva, lo importante es lo que motiva todos estos cambios, ¿no? Uh-huh. Que es la renuncia de Jiménez Espriu, uh-huh. Pues que fue y que es, porque así lo dice en su carta de renuncia, leal a la 4T, a Andrés Manuel López Obrador, pero que sí deja ahí algo muy abierto, donde dice que no está de acuerdo uh-huh. en la decisión del presidente de entregar a los militares el manejo de los puertos de nuestro país. Uh-huh.
pero no explica por qué. Dice que por las repercusiones económicas y las repercusiones políticas. Uh-huh. Entonces, es la segunda salida de un secretario de Estado importante, y en ambos casos, donde se muestra que hubo un desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La tuya no es tasa, la tuya es un TPCR1, es presidencial. Ya ves, Elisa, eso te están diciendo a ti, Elisa. El tamaño es de TP01. ¿De qué hablas, Julio? Quiero ver tu tasa. Me distraje fácil. Perdón, es que levantó su taza, Elisa, y nos saludamos taza a taza. Salud, salud. No, pero el tuyo era tazón. Sí, tazón, tinaco. Fuiste con Peña Nieto a comprarla. Sí. Oye, no, con Calderón, perdón. No, pero volviendo al tema, yo sí creo que necesitamos entender bien ese desacuerdo, uh-huh, porque al menos a mí, aunque no me declaro que no soy una experta en el tema, sería una falsedad que ahora me salga lo tuitera, ves que se vuelven expertos en todo, cada día, cada instante, cada segundo, y uno puede opinar de todo. Carolina Marinera. Sí, Carolina Marinera, ahí navego sobre todos los mares, entonces ahora sí ya te digo que por qué es terrible que lo tomen los militares. Pero lo que sí sé, las pocas cosas que tengo muy claro, es que nuestros puertos, todas estas áreas estratégicas, aeropuertos, están en manos de los militares, por decisión de Andrés Manuel López Obrador. Eso no venía en el paquete electoral por el que se votó cuando la gente votó por la 4T. Los militares y los marinos no son transparentes en áreas que requieren en particular la transparencia. Son juzgados por una justicia que no es la de Juan Ciudadano, que es completamente obscura, y rarísima vez son traídos y llamados a cuenta. ¿A qué me refiero? Podemos ahorita estar hablando del avión presidencial, ¿no? Y qué bueno que se va a juzgar esa corrupción. Pero en esos sexenios de priismo no hubieron muchos generales y distintos cargos involucrados con corrupción. A ellos no se les trae a la justicia, pues por lo general no. La verdad es que por lo general no. Solamente Cedillo osó hacerlo con Gutiérrez Rebollo. Bueno, Travitz, ¿no? Travitz, que anda bien prófugo. El general, pero sí. No se mueven bajo las mismas leyes, son obscuros, y que le estés regalando casi que todos tus puntos estratégicos a los militares en una democracia, a mí me genera miedo, sin ser experta. Por eso yo diría, ay, no sean encajosos, señores Priu, pues cuéntenos bien esas diferencias, ya hágalas transparentes, pues no se vale, ya díganos, ¿no? Yo sí quisiera saber. Claro. Elisa, ¿qué opinas sobre esto en una secretaría tan estratégica en la cual el tema de las aduanas y los puertos es uno de los muchos aspectos delicados que maneja esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Tu opinión, Elisa, por favor. Mira, yo sí creo, como dijo Jiménez Espriu, que era eso un lodazal. Uh-huh. Quienes hemos dado seguimiento a noticias y hemos estado ya algunos sexenios siguiendo el paso de los secretarios de Estado, pues sabemos que Comunicaciones y Transportes es la joya de la corona escondida en la cueva de Alibaba. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y los ladrones? Por ahí pasa todo, ¿no? Así el es. tema de aduanas, sin duda. Telecomunicaciones, caminos y puentes federales. Caminos y puentes, bueno, una de las personas, el exsecretario que estaba siendo investigado, falleció. Se dijo que se iban a continuar independientemente de que él ya no estuviera en este mundo, ¿verdad? Pero que lo que dejó, ese cochinero terrenal, sí sería y seguiría siendo investigado. Vamos a ver si es así, porque me parece que es gravísimo lo que haya pasado. Y esto, bueno, hay como dos niveles que me gustaría abordar en este análisis. Uno, sí, el momento, el contexto. No, pues sí, ligándonos con el tema que veníamos de Lozoya y de Odebrecht,
uno de los personajes que ha salido en las investigaciones periodísticas es Jiménez Espriu por el puesto que tuvo de su familia política, ¿no? De la empresa de la familia política que tuvo contratos importantes y que está ligado al tema Odebrecht, que está consignado ahí y en donde él participaba de una manera, está ahí presente. Y lo comento porque se da también en todo este momento y en este contexto la salida de Jiménez Espriu, como la salida de Vanessa Rubio, ¿no? Que decidió que mejor dar clases en el extranjero, como la salida del Avatar, la salida del mundo virtual de Videgaray. Ya en su Twitter ya desapareció su foto, su carita, y dijo, ahí se ve, ahí me ven en otro lado, porque en mi Avatar no. ¿Verdad? Entonces y que no va a dar declaraciones y que va a estar en silencio todo este tiempo. Que va a estar en silencio, que no va a dar, vamos a ver si va a regresar a dar clases ahí al MIT, porque hubo un joven Alonso que lo cuestionó fuertemente y además muy bien informado, porque habló de todos los temas, Monex, Soriana, Odebrecht, en fin. MIT sí renovó su contrato, ¿eh? ¿Lo renovó? Sí, renovó, no dijo por qué plazo, pero sí, porque vencía creo que el mes pasado. No es información mía, es la información de Dolia Esteves. Ahora vamos a ver si se va a presentar. O sea, mi duda no es... Mi duda no es si renovó contrato, que bueno, mi duda es, ¿se va a presentar? ¿Va a seguir en Cambridge? Ahí junto a Boston y está dando sus clases en English, ¿no? Porque así en inglés lo cuestionan, pero muy bien, de temas de nuestro país. Entonces, vamos a ver si vuelve a reaparecer en las cátedras. Pero bueno, todo esto porque se han movido en el contexto y Jiménez Espriu también lo hizo en ese contexto. También aclaró que nada tiene que ver, y no solo él, el mismísimo presidente indicó el por qué, que tenía que ver con esta falta de acuerdo en la actuación de la Marina y del Ejército en la administración de puertos y de aduanas. Que tiene su mérito eso de ventilar públicamente las diferencias, como se hizo con Germán Martínez Cázares, como se hizo con Carlos Ursúa, y ahora en este caso, ¿no? Ahora, a Carlos Ursúa no lo trató tan bien el presidente como a Jiménez Espriu. Le dijo neoliberal, imagínate el calibre del insulto. Sí, ahí como que la ruptura fue mayor y aquí con Jiménez Espriu fue más, o sea, no hubo ahí mayor resentimiento, digamos, o sentimiento gaucho por esas diferencias. Y bueno, pero creo que la salida de Jiménez Espriu pone en entredicho, sí, el tema de los militares. En México tenemos que pensar más allá de este sexenio, porque si bien podemos confiar en el actuar de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el tema que él ha dicho no va a haber represión, se van a respetar los derechos humanos, no se puede conceder ese tipo de beneficios pensando en que no van a pasar 4 años. ¿Y quién va a llegar después? Las leyes, nuestro marco jurídico, nuestro actuar siempre debe estar pensado en lo que sigue también, independientemente de que sí, las Fuerzas Armadas no pueden estar en esos cargos y también es una violación a la Constitución y está ahí totalmente claro. Entonces se está violando la Constitución, se tendría que modificar, se tendría que hacer una reforma, si consiguen estas mayorías en el Congreso lo podrían hacer, pero yo creo que tendremos que estar pensando y los legisladores tendrían que estar pensando en lo que viene, porque no sabemos quién llegará después. Imagínense un Bolsonarito, ¿verdad? Un mono dura y tus militares son dueños de tus puertas, tus ventanas y los cimientos de tu casa, porque no nada más son las puertas y ventanas, aduanas y los puentes, los puentes, los puertos, lo que tú quieras. Estás hablando de bancos, estás hablando de la seguridad ahora a través de la Guardia Nacional. O sea, el poder que están acumulando no es solo de la mano dura militar, sino que también es económico. Entonces, yo por eso insisto, es grave y ojalá
y Jiménez Espriu nos explicaran qué es lo que trató de decirle Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que, como tú bien señalas, Elisa, le está diciendo los cimientos que está dejando, que se están construyendo el día de hoy, son los que van a edificar la construcción de nuestro país mañana. Y entonces mañana, si nos olvidamos del gobierno de López Obrador, que puede ser el presidente más honesto y más valiente que tengamos en la historia, lo que todo mundo quiera decir, rayo de esperanza, lo que quieran. Bueno, los sucesores, no nada más un sucesor y demás, o sea, van a gozar de un andamiaje institucional que es mucho más centralista y que está muy militarizado, y yo no creo que eso es lo que venía en el ticket. Ahora sí que ya hasta me vivió la mesa del susto, no es lo que venía en el ticket electoral de la campaña. Digo, uno ya sabe que nunca cumplen con ni media promesa, ¿no? Pero no la frieguen, no le aumenten, esto ya parece otro mundo, el que no esperábamos. Elisa, ¿quieres decir algo? Dice, todos los que comentaban y los analistas decían, es que Felipe Calderón sacó a los militares de los cuarteles, los sacó a la calle para hacer tareas de seguridad pública, y lo cual, además de ser inconstitucional, pues les da un poder tremendo. A ver, decían en aquel entonces, a ver quién va a ser el guapo que los regresa a sus cuarteles. Pues no ha llegado. Y yo diría ahora, y con el poder que se está dando a los militares actualmente, a ver quién va a ser el guapo o la guapa que los va a sacar de labores que hoy les niega la Constitución, con todos estos proyectos de los cuales se están encargando. Y yo entiendo perfectamente que la situación de corrupción y de inseguridad es gravísima en nuestro país, pero parece que todo se está reinventando el día de hoy y que además se va a quedar el futuro como lo estamos viviendo hoy, como si los militares, las Fuerzas Armadas no hubieran participado a lo largo de todas estas décadas en los sexenios de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, en estas labores en donde ha circulado, y lo único que ha sucedido es que se ha fortalecido el crimen organizado, como si eso no hubiera existido, como si hoy nos estuviéramos inventando y como si el mañana no existiera. Entonces yo creo que esa es la responsabilidad que hoy tienen en sus manos, no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial aquí en nuestro país. Pues sí. Carolina Rocha, en otro tema vamos a ver ahora qué sucede con el Instituto Nacional Electoral, luego de un proceso muy convulso, muy polémico, muy agitado, que en ciertos momentos pareció que podía desbordarse. Se llegó a uno de esos momentos, Elisa, que como tú dices, forman parte de ese escenario tan peculiar de la política mexicana. De pronto, casi unanimidad a la hora de la votación, cerraron filas y lo que parecía un motín a bordo terminó con una fiesta adentro del barco, que ya no era barco de guerra, sino barco turístico, todos felices y todos contentos, y tenemos 4 nuevos consejeros electorales. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Carolina Rocha? Pues la verdad es que, como bien dices, estuvo de emoción cuando todo pintaba para que iba a estar fatídico, para que eso iba a estar muy mal, para que ya iba a haber iban a terminar con con el Instituto Autónomo. Dios mío, cuando ya de verdad esto estaba descarrilado, ¡pum! Santo remedio, ahora sí que santo y milagroso remedio. Pues, y yo sí creo que ganamos todos, porque yo no creo que el país podía ganar con un INE que no hubiera podido tener consejeros electorales, o que volviera a tener consejeros profundamente cuestionados, cuando lo único que le da credibilidad a las elecciones es la credibilidad de esos hombres y mujeres que conforman esa herradura de la democracia. Ajá. Entonces, pues qué bueno que se llegó a un acuerdo. Y qué bueno que estos consejeros que tú has estado entrevistando en todo momento, mi querido Julio, dicen que quieren que sea menos oneroso el INE, que quieren organizar mejor las elecciones, que le van a bajar a las galletitas y a los bocadillos.
a los refrigerios, a todo eso que parecía regalarle el INE a sus consejeros. Digo, la verdad es que como está la circunstancia económica del país, parecen hasta vitalicios con esos sueldos. No, y el tiempo, 9 años. Vitalicios, 9 años. Es lo que te digo yo, para mí 9 años ya, en tiempos del COVID, es una eternidad, perdóname. O sea, en 9 años se regresa una pandemia igual, y yo estoy en la población de máximo riesgo, o sea, olvídate, ya petateé. Entonces, estas personas tienen la vida económica garantizada, aunque se bajen el sueldo, ya dijeron que se lo van a bajar, pero siguen con la vida económica garantizada, como ahora sí que ningún mexicano siente que la tiene. Entonces, los más ganones, los elegidos, sin duda. Gana también, yo creo, que el poder legislativo, porque mostró que podía seguir sus propias reglas. Iba a ser espantoso que fueran incapaces de que los que hacen las leyes y los que hacen las reglas fueran incapaces de pegarse a ellas. Entonces, pues muy bien, ahora lo que hay que ver es si gana la democracia, y para que gane la democracia necesitamos decisiones pues que nos eviten conflictos tan tremendos como el que tuvimos en el 2006 cuando llegó Calderón, e incluso en 2012, ¿no? Cuando ves lo que pasó con Monex, o cuando ves lo que está pasando con Lozoya, el gorrioncito callado, cantó en silencio. Oye, Carolina, y para tener estabilidad laboral durante 3 o 6 años, ya no digo los 9 de los consejeros, pero 3 años o 6 años, ¿no te lanzarías tú en la próxima para diputada federal, por ejemplo? ¿No? Sí, ¿Por qué me quieres desprestigiar? ¿Qué tiene? Ahora sí que me voy a poner como el tal Villarreal, ya sabes, el señor de los moches, que fue acusado en una de las filtraciones que hizo el periódico Reforma de que recibió lana de Lozoya, y entonces le decía en una entrevista a Ciro Gómez Leiva, que ha hecho una gran defensa de Lozoya, ya sabemos que es como su abogado defensor, entonces le decía a Villarreal, está mancillando mi prestigio. Yo decía, bueno, este diputado que no tiene, lo único que no tiene es prestigio, ya déjate tú que le sobra el cinismo. No, a mí no me hagas eso. No. Yo no soy diputable. Disculpe usted, entonces. Disculpe usted, Elisa. A ver. ¿Villarreal es el de Montana? Sí, el de Montana, fue participante. ¡Ánimo, Montana! Claro, ánimo, Montana. ¡Ánimo, Montana! Lo que no pudieron los moches, pudo Montana, ¿no? Así es. Los mochos de los moches. Los mochos de los moches, sí. Oye, sí, no. ¡Ánimo, Carito! Nosotros ánimo, Carito. No. Oye, Elisa, y sobre el INE, ¿cómo la ves? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Va a funcionar bien? ¿Es bueno lo que sucedió? ¿Tiene sus asegúnes? ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo he seguido de cerca el tema del INE. Conozco a varias de las personas que se candidatearon. He de decir que, por ejemplo, ahí me dio tristeza que no llegara uno que yo creo que lo hubiera hecho muy bien, que no diría ya ni qué caso. Ay, no, ya vi. Pero pero creo que, o sea, sí, había ¿verdad? Muy buenos perfiles. Me parece que ya a esas alturas de la selección me gustó el proceso, porque sí marca una diferencia de lo que había sido lo otro, que era claramente las cuotas, ¿no? Aquí ya vimos esa discusión, esa disidencia, y al final del día, pues bueno, son procesos que se establecieron y que se respetaron. A mí me preocupaba muchísimo porque dije, es que llegar con un INE desprestigiado o no aceptado por la fuerza mayoritaria, yo dije, esto va a ser terrible para nuestra democracia. Yo creo que me dio mucho gusto, la verdad. Yo estaba siguiendo la conferencia de prensa que dieron después los miembros de la Jucopo, ¿sí? Cuando empecé a oír que estaban de acuerdo o no con algunas cosas, pero en general todos uniéndose y diciendo vamos a salir adelante. No estuvimos de acuerdo en muchas cosas, pero hubo diálogo, hubo debate fuerte y después hubo consenso, y vamos a respetar lo que la mayoría decidió considerando todas las opiniones. Dije, juego, me gustó, sentí un alivio y dije, qué bueno, me dio gusto, lo tuiteé por ahí. Después cuando vi que John Ackerman también tuiteó al respecto, diciendo que le daba gusto que al final del día se hubiera llegado a un consenso, dije,
sentí la verdad también un alivio y un descanso. Y dije, qué bueno, porque sí necesitamos instituciones sólidas, fuertes, y necesitamos ir rompiendo con lo que no ha funcionado, pero rescatando aquello que sí, ¿no? Y yo creo que también hay un andamiaje importante por el cual México ha caminado, y eso hay que respetarlo si así eran las reglas del juego. Me dio gusto, y es que estamos siempre en momentos en donde el llegar a acuerdos o no depende mucho del contexto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Felipe Calderón, que no se ponía de acuerdo con nada, ¿no? Todo el mundo decía, híjole, ya, qué horror, que haya mayorías para que haya acuerdos. Entonces, cuando llegó Peña y empezaron con lo del Pacto por México y a ponerse de acuerdo, todo el mundo dijo, ay, qué bueno, ya hay acuerdos. Pero después de que acordaron, dijeron, ay, no, mejor que no haya acuerdos, ¿no? Cuando empezaron a acordar todo esto del Pacto por México. Yo creo que aquí sucedió un poco lo mismo en relación a esta polarización, sobre todo en el tema polarización. Entonces, habiendo este ambiente tan nocivo por lo que se vierte en las redes, en los medios, por la propaganda, por toda esta descalificación o discursos de odio que vemos en los distintos grupos, el llegar a un acuerdo y así, de esa manera, me pareció que se dio un paso importante para lo que viene en nuestro país, y a mí me dio gusto. Caro, entonces tú estarías, digamos, optimista respecto al futuro electoral en México con esta conformación del INE. ¿Crees que deberían de mover, de someter a votación la estancia de Lorenzo Córdoba, o respetar? Él tiene un periodo, fue elegido para un periodo largo como presidente del Consejo del INE, que debe haber una reforma electoral. Es decir, las elecciones de 2021, con todo esto, ¿tienen un viso de que podamos estar tranquilos, o va a haber gritos y sombrerazos en 2021? Tienen viso. Uh-huh. De que podemos estar tranquilos, porque la verdad es que fue un proceso exitoso, como bien dice Elisa, y parecía que no se lograba. Ahora, por el otro lado, yo tengo la impresión que si no arrasa con todo Morena, eso no va a acabar bien. Van a decir que porque se quedó Córdoba, que no sé qué tanto, y también creo que no puedes estar haciendo leyes y cambios con dedicatoria. Uh-huh. Dado que Lorenzo Córdoba les cae como patada de mula, entonces ya nada más porque él me cae mal, vamos a cambiar cómo estaba hecha la ley, los plazos de la ley. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Uh-huh. Yo no es que quiera defender a Córdoba. Uh-huh. Yo no lo defiendo a Lorenzo Córdoba y a otros consejeros, pero así eran las reglas, y en ese marco estaban todos de acuerdo. Entonces yo no creo en eso, pero desgraciadamente creo que si no es una elección que se lleve con mucha holgura Morena, uh-huh, el tema de los consejeros va a resurgir, la verdad. Sí. Y Elisa, ¿tú crees que Morena está en condiciones de llevarse con holgura, como dice Carolina, la próxima elección de 2021, o esta organización contra López Obrador, pienso en Frena, sus caravanas automovilísticas, crees que sí vaya a mellar o a disminuir la fuerza de Morena en las próximas elecciones, que son no solo el cambio o la reelección de diputados federales, sino 15 gubernaturas, entre otras elecciones? No. O sea, si la oposición son estos de Frena, de verdad han frenado, pero su propio avance, parece que ya se les desvieló ahí el auto, Uh-huh. Es que también se han exhibido, ¿no? Uh-huh. Con estas consignas terribles, lo platicábamos la vez pasada, estas consignas clasistas, racistas, y ahora retomando el dramatiquísimo tema de los jóvenes de Ayotzinapa, con el dramatiquísimo asunto que estamos viviendo con los fallecidos por la pandemia, compararlos, estos letreros que hemos visto, de verdad, dije, no hay manera de que sean un contrapeso
real haciendo esas cosas, creo yo. Y por eso comentaba lo que me dio gusto de la Jucopo, porque hemos visto a la oposición tan mediocre también en estos juegos de descalificación, que ahora que vimos argumentos y que se pusieron de acuerdo, me pareció que los escuchamos en otro tono. Y así tendría que ser lo que sigue. Yo no creo que con esta oposición política, por lo menos la que conocemos hasta el momento, vaya a haber un cambio drástico, radical. No veo, a pesar de los desatinos que podemos aquí enumerar o las críticas que hemos hecho en muchas cosas, por supuesto, de lo que han sido estos 2 años, tampoco veo una opción que vaya a ganarle a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh-huh. Y viniendo además de atrás, siento que aún no aparece el personaje que pueda darle la batalla a Andrés Manuel López Obrador, uh-huh. Creo. Y ni parece que pueda estar en el futuro inmediato, Carolina. Yo no veo tampoco a nadie, por más que le mueven y le remueven. Es más, en San Luis Potosí, en la manifestación de automovilística de Frena, pusieron en las bocinas un himno guadalupano y estuvieron entonándolo ahí, un himno en el cual se habla de defender a Dios y a la patria, pero no veo yo que levante. Pero bueno, en política dicen que 24 horas a veces es mucho tiempo, las cosas a veces en política pueden cambiar de manera dramática. Coincido contigo, sí. 24 horas de Frena ya fue demasiado. O sea, por Dios, nada más viéndoles el tamaño, yo no sé cómo pueden seguir ahí medio figurando, no sé quién les da aire, pero sí son, híjole, son para partirnos el alma. Pero te interrumpí. ¿Sigue? No, porque... Es muy buena. Sí, digo, lo que planteo es las críticas que en ciertos segmentos socioeconómicos se hacen a la conducción política y económica del presidente López Obrador no parecen traducirse en presencia política y social en las calles, en manifestaciones, y no veo yo al líder que pueda nuclear ese rechazo a López Obrador, y López Obrador sigue igual, con actos, poniendo la agenda, viajando los fines de semana, yendo a todos los estados. Es decir, parece una maquinaria implacable, Carolina. Sí, parece una maquinaria implacable, y no es que no esté la necesidad real de tener voces críticas para construir. Digo, incluso dentro de su gabinete, Andrés Manuel tuvo voces críticas, como Jiménez Espriu, nada más que duran 3 segundos cuando critican y luego van para afuera. Toda democracia necesita de balances, necesita de voces. Lo que pasa es que los voceros de esa oposición son uno más, y me choca esa palabra, la de impresentable, pero sí son uno más impresentable que el otro, porque utilizan el racismo, la fobia, todos sus argumentos vienen desde el hígado. Yo no sé si ustedes sintieron esperanzas cuando vieron que el estimado Claudio X González había renunciado a ¿cómo se llama? A la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya, no sé si era por chacoteo o realmente porque lo cree, que decían que ahí viene el liderazgo que va a unificar a todos estos desenfrenados. Pues si esa es la esperanza, no, pues qué desesperanza, fíjate. Pues yo creo que antes va a usar cubrebocas López Obrador que mejore la oposición. Aunque yo ya nada más de pura bromita, porque hoy estoy muy simpática, no sé por qué. Está bien. Voy a enseñar realmente. Este es el elemento y la prueba más importante que quizás le pruebe al señor presidente que el cubrebocas es un artefacto que beneficia a la disminución de la propagación del contagio. A ver. Es un invento que encontré en el centro histórico, un invento que posiblemente hicieron sus seguidores. Si sus seguidores lo creen,
Póntelo, Caro. Póntelo. No, a mí nadie me tapa la boca. ¿De qué estás hablando? Yo pensé que iba a ser, Elisa, yo pensé que iba a ser otra cancioncita o un bailecito o algo así. Lo que iba... ¿No les encanta nuestro país? Sí, claro. El centro histórico, un recorrido el viernes que fui a hacer un reportaje y dije, no, hombre, esto es una genialidad. Oye, yo no sé quién conozca a Hugo López-Gatell, si se lo regalan... No, porque va a decir que eso no es fuerza de cubrebocas, sino una fuerza moral la que tiene todo esto. Imagínate con esta fuerza moral se aplanan todas las curvas. Sí, ya. Sería cubrebocas 2024. Ya con eso sería López-Gatell, sería la combinación perfecta. López Obrador-Gatell. Que si no sale con López-Gatell, lo vamos a rifar el próximo lunes en tu programa. Bueno, órale. Para darle emoción. Claro. Sí. Muy bien, pues... de la oreja, recuerdo. Sí. Bueno, pues hay información, posponen la audiencia de García Luna hasta octubre. La senadora suplente de Vanessa Rubio, la priista, mano derecha de Luis Videgaray, no se va a integrar a la bancada del PRI, sino a la bancada de Morena. Ella, la senadora suplente, trabaja en un tercer nivel en el equipo de Jaime Bonilla en Baja California y ahora vendrá ya como senadora en funciones, dado que Vanessa Rubio se fue a Reino Unido, extrañamente de pronto se fue, le entró la vocación académica y se fue por allá. En fin, pues muchas cosas más las que se acumulen para la próxima semana. Son las 3 de la tarde con 13 minutos, pero dinos, Elisa, tu último comentario ya para ir cerrando esta mesa, por favor, de lo que quieras, como quieras, lo que nos haya quedado pendiente. Pues qué casino en San Diego, ni qué casino. Claro, la mejor apuesta, claro. La mejor apuesta de Bonilla y de Morena, la salida de Vanessa Rubio, y por arte de magia tienen un voto más en el Senado. Fíjate, cierto. ¿Qué escena, Carolina, la de el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, jugando en las maquinitas ahí en un casino en San Diego, lo cual, bueno, pues es su tiempo libre, podría decirse, pero mientras hay tantos problemas en Baja California, él ahí relajándose, ganando $2,000, pero además con muchas críticas respecto a que dicen que él vive allá en realidad y que él se la pasa una buena... cruzar esa garita, porque obviamente uno puede ir por avión desde la Ciudad de México con una visa de turista, puedes ir a Estados Unidos, eso es posible, pero todos nuestros puentes fronterizos han sido afectados por esta disposición que tomó en conjunto México y Estados Unidos. De común acuerdo. Sí, de comunísimo acuerdo, y que ya pospusieron para mediados de agosto, si bien esto, y no puedes hacer este cruce peatonal, bueno, por auto, pues, en los puentes fronterizos. Y sí lo pueden hacer los que son residentes, los que tienen obviamente la nacionalidad estadounidense. No sé si Bonilla tenga doble nacionalidad, pero la única forma como él pudo cruzar, y cruzó, se ve que en auto, para darle placer a su esposa. Es un hombre que sabe apostar por lo puro ganador. Bien. Dice que para tener contenta a su mujer, pues, o con una carta de residente o con esa doble nacionalidad. Yo imagino que es residente, porque además ya había vivido allá, ¿no? Claro que había vivido. Republicano, ¿no? Sí. Jaime Martínez Veloz, que fue su contrincante en la búsqueda de la gubernatura de Baja California y que es su más cerrado opositor en este momento, lo llama el gringo. Y él dice que él tiene la nacionalidad estadounidense, que fue funcionario en una comisión de aguas o de algo así y miembro del Partido Republicano. Jaime Bonilla. Entonces, bueno, pues lo único cierto es que se llevó su dinerito en el casino, Caro. James.
Oye, al menos hubiera donado ese dinero, ¿verdad? Para Pues sí. una camita de hospital. Él no estaba diciendo lo alarmado que está por los contagios de COVID y por la falta de equipamiento de los médicos. Sí, no armó sí. todo un escándalo, no se peleó también con el subsecretario López-Gatell. Sí, claro, decía. Este Bonilla es una perla, ¿eh? Sí, Qué bárbaro. sí, no la única, porque la otra está en Puebla con Barbosa, pero ya el tiempo no nos da para entrar a esa joyería política que serían algunos gobernadores como Barbosa y como Bonilla. Elisa, pues gracias por esta ocasión, buenas tardes y esperemos vernos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, que tengan una muy, muy buena semana y a cuidarnos mucho. A cuidarnos. Todos, ¿no? Así es, gracias Elisa Alanís. Carolina Rocha, gracias. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con el concurso. Sí. Va a dar fe del ganador, el consejero. ¿Cuál quieres? No es cierto, ninguno. Bueno. Ay, le decimos a Julio, ¿no? Que la haga de Abigail Guzmán. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No. ¿Qué pasó? Abigail, era la otra Abigail, la de interventora de gobernación. ¿Se acuerdan que había una Abigail, interventora de gobernación hace muchos, muchos años? Y era la que salía en todos los sorteos. Programas, ¿no? De concursos. Sí, pues hacemos un concurso por el tapabocas AMLito. Así es. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias, Elisa, gracias, Carolina. Hasta luego.